más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Muchas gracias, hay que estar muy pendiente. Ya en unos momentos más vamos a platicar un poco más acerca de la participación de los mexicanos en Tokio, pero bueno, a ver, atención, fíjese amigo. La semana pasada, Anita, solamente un estado estaba en rojo, que era el caso de Sinaloa. En una semana pasamos de un estado a 6 estados. Sinaloa, Nayarit, atención, Nayarit incluso en el mapa epidemiológico del gobierno federal, de la Secretaría de Salud Federal, es la entidad federativa que tiene el mayor riesgo con 38 puntos de calificación, que los puntos tienen que ver con el número de población, el número de habitantes, el número de contagios, las defunciones y las hospitalizaciones. Entonces, Nayarit se encuentra en rojo con el riesgo máximo. Sigue Colima. Colima es otro de los estados que pasa a rojo con 35 puntos y también en nivel máximo. Nuevo León pasa a rojo también a nivel máximo. El estado de Guerrero lo acaba de confirmar en este momento también, pues el gobernador del estado es Héctor Astudillo. Y Jalisco también, el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud lo tiene en rojo con 30. Me llama la atención que la Ciudad de México está incluso por encima de Jalisco y abajo de Sinaloa con 31.5, y bueno, aquí lo tienen en máximo y también está en rojo. Insisto, este es el semáforo epidemiológico de las autoridades federales. En total, entonces, estamos hablando de 7 estados, Anita, amigos, que el día de hoy estarían en semáforo rojo, 6 más de la semana pasada. Entre ellos, la Ciudad de México. Sin embargo, en los semáforos de las entidades, la Ciudad de México acaba de anunciar, Claudia Sheinbaum, seguirá en naranja, lo mismo la situación en el estado de Jalisco. Lo cierto es que estos 7 que le acabo de enumerar, de acuerdo con la Secretaría de Salud, están en riesgo máximo, en rojo. Sin duda, solamente ellos entienden este asunto del semáforo, pero lo que es un hecho es de que se están presentando los incrementos y creo que esa es la parte que más nos debe importar, porque esta variante Delta, amigos, créanmelo, es más contagiosa, incluso está presentando mayor número de síntomas. Bien, Miguel, pues la verdad es que hemos estado hablando de este tema muy importante, no podemos bajar la guardia, hay muchas personas enfermas, le mandamos un abrazo muy sentido, muy solidario, con las mejores deseos de que salgan adelante, y también a las familias pues que de repente nos angustiamos en este sentido. Y por esa razón hemos querido pues invitar a platicar al doctor Eric Piña Mora. Él es médico especialista en otorrinolaringología, es otorrinolaringólogo. Pero queremos hablar con él de la variante Delta de COVID-19. Ya, gracias, doctor, estábamos dando el contexto de lo que estamos viviendo, que pues tú lo conoces muy bien. Gracias por estar con nosotros. Anita, Miguel, un placer un honor que me hayan considerado para esta charla tan importante en estos días, porque la verdad es que otra vez esta tercera ola nos está poniendo de cabeza a todos. Y a ver, doctor, tenemos casi 17 meses en este tema, nos asustamos mucho al principio y no se trata de asustarnos, pero sí de ocuparnos en lo que podemos hacer, y para eso hay que entender qué es esta variante de Delta, que dicen que es muy contagiosa, pero no es tan grave, pero luego sí, pero con vacuna y sin vacuna. A ver, doctor, ¿por dónde podemos entender qué pasa con esta variante Delta del coronavirus? Mira, el virus que se generó en Wuhan al principio de la pandemia hace año y medio, que empezó a invadir a diferentes países, cada que una persona se contagia, el cuerpo funciona como laboratorio y hay cambios en el virus. El virus que contagia una persona que ya se infectó va a tener un cambio pequeño que lo hace incluso más fuerte, más resistente, más virulento, más patógeno. Esos cambios se conocen como variantes. No hablamos de mutaciones porque las mutaciones son cuando es un cambio más radical en la estructura del virus. Hablamos de variantes porque es el mismo virus con características especiales diferentes. Y a lo largo de toda la pandemia nos hemos encontrado con diferentes variantes. Por ejemplo, en el Reino Unido hubo una variante a la que denominaron la variante alfa, cuyo término era la B117,
y después apareció una variante en Sudáfrica, la variante B1351, y después apareció una variante en Japón, pero venía de Brasil, lo cual le llamaron la variante B1, T1. Pero la OMS, sobre todo para no estigmatizar al país y decir, la variante de la India, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, les puso letras del alfabeto, alfa, beta, gamma, delta. Entonces, la variante de la India, la B1617.2, que es de la India, empezó entre octubre y noviembre. Es una variante con unas características muy agresivas, porque es altamente contagiosa. Si consideramos que el índice de contagio que tenía el virus original era del 2, una persona contagiaba a 2 y esa a otros 2, esta variante tiene un índice de contagio de 10. Entonces, una persona puede contagiar a 10 y a 10 y a 10 es exponencialmente más agresiva. Es una variante, aparte de su virulencia, que tiene unos síntomas muy curiosos, son síntomas idénticos a los de una gripa: moco, ardor de garganta, dolor de cabeza, fiebre y tos. La gente ya no pierde el gusto, la gente ya no pierde el olfato, que era lo que asociábamos con COVID. Entonces la gente se siente agripada y dice, es una simple gripa, sí huelo, sí gusto los alimentos, y no se aísla, y no se atiende. Es muy importante a esas alturas de la pandemia que toda persona agripada sea considerada positiva a COVID hasta no demostrar lo contrario. Afortunadamente ya tenemos pruebas en los kioscos, en las farmacias, en los centros comerciales, que valen 199 pesos y son muy accesibles para todos, para saber que si me siento agripado y tengo fiebre, lo primero que tengo que considerar es COVID. Ahora con la vacunación nos está sucediendo algo que hace 5 meses le pasó a Chile. De toda Latinoamérica, Chile es el país que más vacunas ha puesto, que tiene una capacidad de vacunación muy buena y sus estándares fueron maravillosos. Pero los chilenos vacunados se confiaron, bajaron la guardia, dejaron de usar cubrebocas, dejaron de aplicar las medidas de control y fue un contagiadero que el gobierno tuvo que volver a implementar todas las restricciones. Algo así nos ha sucedido en México. Ay, doctor, oye, pero quiero preguntarte algo. Si los síntomas no son los mismos, también es algo de confusión porque la gente se confía. Ya no los decías hace un momento. ¿Cuándo debemos tomar la decisión de hacernos la prueba? Persona agripada que tenga fiebre, se debe hacer la prueba. Si no se quiere hacer la prueba, se tiene que reportar con su médico. Y aquí les voy a platicar una experiencia que estamos viviendo en los hospitales, en los consultorios, en el día a día con el paciente enfrente, porque eso me ha pasado más de 20 veces en la consulta. Los pacientes vacunados se hacen la prueba y pueden salir negativos en la prueba, porque su carga viral es menor. La vacuna de la que sea, Sputnik, Pfizer, Astra, CanSino, Sinovac, puede generar cargas virales bajas, de tal manera, por eso los pacientes no se complican y no llegan al hospital y no hacen neumonías. Pero ya lo he vivido en más de 20 pacientes que se hacen la prueba del hisopo nasal antígeno y la prueba resulta negativa. Pero el paciente se empieza a sentir más mal y sube la fiebre y se comunican conmigo, le digo, mantente en aislamiento y vamos a hacerte la prueba PCR. También es un hisopado nasal. Y en la prueba PCR, 4 días después, sale positivo. Entonces, es una llamada de atención para que todas las personas que se sientan agripadas directamente opten por hacerse la prueba PCR y se mantengan en aislamiento hasta no demostrar lo contrario de que no sean positivos. Por favor. He tenido historias de familias que uno se enferma, responsablemente se hizo la prueba salió negativa, convivió con su familia 5 días y en esos 5 días logró contagiar a toda su familia y a todos sus amigos. Entonces, por solidaridad, toda persona que tenga un simple cuadro de resfriado común, se tiene que hacer la prueba y tiene que elevar su nivel de protección para que ellos no contagien al resto de la gente. Excelente, doctor. Miguel.
Miguelito. Ahí estoy. Muchas gracias, doctor Piña. Me da mucho gusto saludarlo. Hace unas semanas estuve platicando con él. Me hizo favor de orientarme en el caso de mi hija Valeria. Y en efecto, doctor, una de las cosas que a mí me hizo dudar sobre mi hija, si tenía COVID o no, nunca perdió el gusto, nunca perdió el olfato, y eso está confundiendo, doctor, porque antes teníamos claro que al perder el gusto y el olfato, inmediatamente decíamos sí es COVID, pero mi hija incluso empezó con una infección en el oído. Mira, los síntomas de COVID son muy diversos en las personas y sobre todo en el paciente vacunado. Ahora ya entra a la variable vacuna. El paciente vacunado se comporta muy diferente al resto de los pacientes. Y ahora tenemos ya 35, 40 millones de vacunados que se pueden contagiar, que afortunadamente no desarrollan cuadros severos. Eso es algo que reconocerle a las vacunas. Si te llegas a contagiar, no se complica. Y una de las situaciones más importantes es ser observadores. Ante los cuadros respiratorios, por simples que sean, vamos a mantenernos aislados. Ese es el llamado de atención de las 5 estrategias que hemos estado repitiendo todo el año. Por favor, usa tu cubrebocas, lávate las manos, mantén distancia, evita las aglomeraciones y ese es el motivo perfecto para que la gente ventile los espacios. El virus se contagia a través de aerosoles. De tal manera, lo que yo expelo de mis cubrebocas, a los lados de mis cubrebocas, claro que sale material que puede tener carga viral. Pero si yo abro una ventana y permito que el aire corra, va a diluir la posibilidad de que me contagie. El aire que cuando se mueve y se ventila, dispersa las cargas virales. Muy bien. Bueno, pues ahí está. La verdad es que, doctor, regálenos sus redes sociales porque ahí también pues, usted sube información muy interesante y pues amigos, cualquier cosa, la verdad, sumamente recomendable, doctor. Yo quiero agradecerle públicamente la asesoría que nos dio con mi hija en un momento en donde por segunda ocasión entra el bicho en mi casa, doctor. Imagínense si de repente pues no es desesperante. Regálenos sus redes. Tengo un canal en YouTube con mi nombre, doctor Eric Piñamora, todo sea por la salud. Tengo mi Twitter, @Eric Piñamora, mi Instagram lleva mi nombre, Eric Piñamora. Mi nombre nunca se les olvida, Piñamora, entonces no hay pierde. Sí, estoy a sus órdenes en todo lo que se les ofrezca para atender a los pacientes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Ay, Miguelito, pues con esto nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.